Ahora mismo, mientras miras este video, en la habitación donde estás flotan miles de esporas de moho. Las estás respirando justo en este momento. Se posan en la comida, en las paredes, en tu piel. Esto no significa que limpiaste mal. Es que el moho simplemente está en todas partes. Está presente en el aire de cualquier lugar cerrado del planeta, incluyendo quirófanos estériles o estaciones espaciales. Incluso lo han encontrado dentro del reactor destruido de Chernobyl. ¿Es peligroso el moho? Definitivamente. Algunos de sus tipos pueden causar daños graves a la salud. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Sin él, lo más probable es que no existiríamos en la Tierra. La mayoría de la gente se imagina el moho de la misma manera. Una mancha verde en el pan, una capa negra en la esquina del baño. Algo desagradable de lo que hay que deshacerse. Pero el moho no es solo una capa, es un ser vivo, uno de los organismos más antiguos del planeta. El moho pertenece al reino de los hongos, no al de las plantas ni al de los animales. Los hongos liberan enzimas hacia el exterior, descomponen lo que los rodea y absorben las sustancias que se forman. El moho funciona exactamente igual. No espera a que la comida esté dentro, sino que empieza a alimentarse desde afuera. Lo que vemos en la superficie del pan es el micelio. Una red densa de hilos finísimos que para cuando aparece una mancha visible, ya han penetrado por completo todo el trozo de pan. Simplemente el ojo no lo ve. Antes yo cortaba con cuidado el borde con moho y me comía el resto, pero después entendí que no tenía sentido. Los hilos ya estaban por todas partes. El moho se propaga mediante esporas. Libera miles de millones de ellas al aire. Las esporas son ligeras, pueden flotar en el aire durante mucho tiempo, entran por las ventanas abiertas y se posan en cualquier superficie. Al caer en un lugar húmedo y cálido, empiezan a crecer. En una noche, a partir de una espora invisible, surge una mancha que se ve perfectamente a simple vista. Existen decenas de miles de tipos de hongos de moho. Habitan en el suelo, en el agua, en las paredes, dentro de los pulmones y también en el queroseno de aviación. Se han encontrado algunos tipos en lagos salados donde la concentración de sal es mortal para los peces, pero el moho crece allí sin problemas. Los hongos como grupo surgieron hace más de 1.000 millones de años. El moho ha sobrevivido a todas las extinciones masivas. Los dinosaurios desaparecieron, pero el moho siguió creciendo sobre los restos de sus cuerpos después de su muerte. En la naturaleza, la función principal del moho es la descomposición. Los árboles caídos, los animales muertos, las hojas secas desaparecen en gran parte gracias al moho, que descompone la materia orgánica y devuelve los nutrientes al suelo. Sin este proceso, los bosques se llenarían de material vegetal muerto. Pero eso es en el bosque, donde hay mucha materia orgánica. ¿Y cómo aparece el moho en nuestra casa? De eso vale la pena hablar por separado. En realidad, en casa también hay un montón de material orgánico, y el moho hace allí el mismo trabajo que en el bosque. Solo que aquí la fuente de alimento son las paredes, el panel de yeso, las vigas de madera, el papel tapiz, los libros. Se come la casa por dentro mientras tú vives en ella. El moho aparece donde hay humedad. Una tubería con una fuga detrás de la pared, que no se ve. Un baño con mala ventilación. La esquina detrás del refrigerador. La condensación en las ventanas en invierno. Para que el moho se desarrolle, basta con una pequeña zona constantemente húmeda, y una vez que aparece, ya no se va. La variedad más desagradable de moho casero es la negra. Su nombre científico es Stachybotrys. Este tipo crece en el panel de yeso, la madera y cualquier superficie con celulosa. Se ve como una capa oscura y aceitosa con olor a sótano húmedo. Si aparece una mancha así en la esquina de una habitación, significa que hay humedad detrás de la pared o que la humedad se acumula debido a los cambios de temperatura. El moho negro libera micotoxinas, sustancias tóxicas que llegan al aire junto con las esporas. Con el contacto prolongado, aparecen dolores de cabeza, tos crónica y problemas para respirar.
En los niños se observa una relación con el desarrollo de asma. Y ojo, matar el moho con cloro y pintar la mancha no significa solucionar el problema. El moho muerto libera toxinas igual que el vivo. Sin embargo, las micotoxinas no solo se encuentran en las esquinas húmedas de la casa, también es una cuestión de alimentación. Y aquí, la mayoría de la gente no se imagina la magnitud de la amenaza. En 1960, en una granja en Inglaterra, murieron 100.000 pavos en pocos meses. Los granjeros no podían entender la causa. Las aves simplemente se desplomaban y morían. La enfermedad fue llamada la enfermedad X, y durante mucho tiempo no pudieron encontrar su origen. Más tarde se descubrió que todas las aves muertas habían sido alimentadas con un pienso de harina de maní contaminada con el moho aspergillus. Este hongo produce aflatoxina, uno de los carcinógenos naturales más potentes conocidos por la ciencia. La aflatoxina no tiene olor, no se ve y no se destruye con el tratamiento térmico. O sea, calentar la comida no la elimina. Daña el hígado. Con una exposición prolongada puede provocar cáncer. Y es precisamente por eso que en los países desarrollados, el maní, el maíz y los cereales se revisan para detectar la presencia de aflatoxina antes de venderlos. En los países donde no hay control, la tasa de mortalidad por cáncer de hígado es decenas de veces mayor. Al leer esta información, lo primero que hice fue ir a revisar el maní en el gabinete de la cocina. Simplemente me dio cosa al darme cuenta de que el moho no es solo el pan o una esquina en el baño. Hay otro detalle que poca gente sabe sobre el moho en los alimentos. Cuando el moho es visible en una fresa o en un queso blando, las toxinas ya se han esparcido por todo el producto a través del líquido interno. Con los alimentos duros, como el queso duro o la zanahoria, la cosa es diferente. Allí, los filamentos del moho se propagan más lentamente y cortar un buen trozo alrededor realmente ayuda. Pero con el pan, las bayas y las frutas blandas, este método no funciona. El moho es capaz de sobrevivir en condiciones inaccesibles para la mayoría de los seres vivos. Y vale la pena hablar de esto por separado, porque la magnitud de su capacidad de supervivencia es difícil de asimilar. Se encontró moho en el queroseno de los motores de avión, justo dentro del combustible. Al principio, los investigadores pensaron que era un error. Luego lo volvieron a verificar y se convencieron. El moho crecía usando los hidrocarburos como fuente de alimento. Literalmente se estaba comiendo el combustible para aviones. En la Antártida, a menos 20 grados, encontraron moho vivo en las rocas, no congelado ni preservado, sino vivo y activo. Se desarrollaba dentro de la piedra, en grietas microscópicas donde había aunque sea un poco de humedad. El ejemplo más conocido fue el accidente de Chernóbil. En 1986, la explosión en el cuarto reactor creó uno de los lugares más radiactivos del planeta. Unos años después, enviaron robots para inspeccionar el interior del reactor. Ellos descubrieron moho creciendo directamente en las paredes. Pero lo más interesante apenas comenzaba. Cuando los científicos empezaron a estudiar este moho, resultó que no solo sobrevive a la radiación, sino que la utiliza como las plantas usan la luz. Mediante la radiosíntesis, este moho emplea la radiación para crecer. El mecanismo aún no se comprende del todo. Lo mismo pasa en el espacio. En la Estación Espacial Internacional han encontrado moho en los sistemas de ventilación, en las ventanillas y dentro de los equipos. La gravedad cero, la radiación intensa y los cambios de temperatura no le impidieron crecer. Los astronautas quitaban el moho regularmente, pero siempre volvía a aparecer. Existe un concepto llamado extremófilo, que es un organismo adaptado para vivir en lugares donde la vida parecería imposible. El moho es uno de los extremófilos más exitosos de la Tierra. Lo que pasa es que normalmente no nos damos cuenta, porque lo vemos en el pan y no, por ejemplo, en los reactores. Sin embargo, la capacidad de supervivencia del moho no es ni de lejos lo más sorprendente. Aún más interesante es que el ser humano lo ha utilizado durante miles de años,
a menudo sin siquiera darse cuenta. Y esto no ocurre en laboratorios, sino directamente en la mesa del comedor. Tomemos cualquier queso con moho, como el Roquefort, el Gorgonzola o el Brie. Muchos los comen sin pensar que las vetas azules por dentro y la corteza blanca por fuera son moho vivo. Se añade ahí a propósito. Gracias a él, el sabor y la textura cambian, y aparece ese picor y aroma característicos que tanto se aprecian en estos quesos. El Roquefort se elabora desde hace más de 900 años. Según una de las leyendas, el primer queso de este tipo se obtuvo por accidente. Un pastor dejó su pan y queso en una cueva, lo olvidó y se fue. Regresó varias semanas después y vio que el queso estaba cubierto de moho, pero su sabor era mucho mejor que el del queso fresco. Las cuevas de esa región se siguen utilizando para madurar el Roquefort. La misma cueva, el mismo moho y la misma tecnología han permanecido sin cambios. La salsa de soya también tiene que ver con el moho. La pasta de miso también. Y el sake es moho. La mayoría de los platillos fermentados de la cocina asiática se crean gracias a un hongo llamado Aspergillus oryzae. Sí, es pariente de ese mismo Aspergillus que produce aflatoxinas. Solo que aquí se trata de una especie diferente con propiedades completamente distintas. Pero son parientes. En Japón, al Aspergillus oryzae lo llaman koji. Se ha cultivado durante miles de años. Descompone el almidón en azúcares y las proteínas en aminoácidos, creando esa profundidad de sabor que los japoneses llaman umami. Últimamente, los chefs occidentales también han comenzado a usar koji para madurar carne. La carne de res madurada con koji adquiere un sabor a nuez en solo unos días, mientras que la maduración normal tarda semanas. El tempe de Indonesia, un producto a base de frijoles de soya, también se elabora con la ayuda de moho. El moho digiere parcialmente los frijoles de soya, los une en un bloque denso y al mismo tiempo aumenta el contenido de proteínas y vitaminas del grupo B. De esta manera, el moho hace que el producto sea más nutritivo de lo que era originalmente. Pero todo esto se refiere a la comida. Y ahora pasemos a la medicina. Aquí la historia de verdad merece toda la atención, pues la mayoría solo conoce el final. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928. Esto lo sabe todo el mundo, pero pocos conocen los detalles. Fleming se fue de vacaciones y dejó en su mesa unas placas de Petri con bacterias. Él mismo más tarde lo llamó una simple chambonada. Al regresar varias semanas después, vio que las placas estaban cubiertas de moho. Fleming iba a tirar todo, pero notó algo extraño. Alrededor de una mancha de moho, las bacterias no crecían para nada. Era como si el moho hubiera creado una protección invisible a su alrededor. Tomó este hongo para estudiarlo. Resultó ser Penicillium notatum. Secretaba una sustancia capaz de matar bacterias. La verdad es que no logró aislarla en grandes cantidades, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Antes de la aparición de la penicilina, la neumonía se cobraba la vida de aproximadamente un tercio de los enfermos. Una infección por un corte era una sentencia de muerte. Los cirujanos perdían pacientes no por la operación, sino por la infección posterior. En aquel entonces no existían los antibióticos. Las bacterias reinaban a sus anchas. La penicilina cambió la situación por completo. Durante la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a administrar penicilina a los heridos. La mortalidad por infecciones en el frente se redujo varias veces. Los médicos lo llamaban un verdadero milagro. Fue un milagro creado por el moho, que durante millones de años simplemente había protegido su territorio de las bacterias. Y Fleming fue el primero en prestarle atención. Tras el descubrimiento de la penicilina, la industria farmacéutica se centró casi por completo en los hongos. Empezaron a buscar activamente otros tipos de moho que pudieran producir sustancias medicinales útiles, y los encontraron. Del moho se obtuvieron las estatinas, medicamentos que reducen el nivel de colesterol y previenen los infartos de corazón. La ciclosporina, necesaria para el éxito de los trasplantes de órganos, también se creó a base de moho. Este microorganismo no solo nos alimenta, sino que también nos cura,
y sin pedirnos permiso. Existe otro aspecto que rara vez se menciona. El moho es capaz de hacer lo que el ser humano aún no puede. Es decir, descomponer materiales que solemos considerar prácticamente indestructibles. En el año 2011, científicos de Japón descubrieron una cepa de moho que puede digerir el poliuretano. Este es el material con el que se fabrican la espuma de goma, las suelas de los tenis y los selladores. Normalmente no se descompone ni en varios siglos, pero el moho lo lograba en solo unas pocas semanas. Más tarde, se identificaron tipos de moho capaces de descomponer otras variedades de plástico. Las investigaciones continúan y por ahora se mantienen dentro de los laboratorios, pero aún no han pasado a la producción industrial. Sin embargo, la sola idea de que un organismo vivo pueda resolver un problema que la humanidad ha estado creando por más de 70 años merece atención. El moho también participa en la producción del ácido cítrico, justo ese que forma parte de casi todas las bebidas gaseosas, conservas y dulces. Antes, el ácido cítrico se extraía de los limones. En 1917, el químico estadounidense James Curry comprobó que el moho del género Aspergillus produce ácido cítrico en grandes cantidades bajo ciertas condiciones. Desde entonces, casi todo el ácido cítrico en el mundo se produce mediante fermentación con la ayuda de este moho. Miren la etiqueta de cualquier producto de la tienda. El ácido cítrico aparece ahí casi siempre. Y es casi seguro que se obtuvo con la ayuda del moho. Consumimos a diario productos en cuya fabricación se utilizó moho. Simplemente no solemos pensar en ello. El moho ha penetrado tan profundamente en nuestras vidas que es difícil darse cuenta de inmediato. Esto se aplica a la comida, los medicamentos y la producción industrial. Sin embargo, existe otra historia relacionada con el moho que casi puso en peligro uno de los mayores descubrimientos en la historia de la humanidad. Vale la pena contarla por separado. Como ya dije antes, Fleming descubrió la penicilina en el año 28 del siglo pasado. Pero la noticia no se difundió rápidamente. Publicó un artículo que pasó casi desapercibido. Él mismo no logró aislar la sustancia pura en las cantidades necesarias y decidió que la penicilina no encontraría una aplicación práctica. Como resultado, durante más de 11 años, la penicilina simplemente cayó en el olvido. En 1939, dos científicos de Oxford, Howard Florey y Ernst Chain, se toparon por casualidad con el artículo de Fleming. Decidieron verificar sus conclusiones y comenzaron experimentos con ratones. 8 ratones fueron infectados con una dosis letal de estreptococos. A 4 de ellos se les inyectó penicilina. Esos 4 sobrevivieron, mientras que los demás murieron en menos de un día. Sin embargo, pronto surgió un nuevo problema. Para empezar a tratar a las personas, era necesario producir penicilina en grandes cantidades, y hacerlo era extremadamente difícil. El moho crecía lentamente y la sustancia que producía venía en dosis minúsculas. Los primeros ensayos en humanos se llevaron a cabo utilizando penicilina extraída de la orina de los pacientes para poder reutilizarla. No se desperdiciaba nada. En ese tiempo, la guerra estaba en pleno apogeo y Gran Bretaña sufría bombardeos. Florey entendió que sería imposible organizar la producción en Inglaterra. Se mudó a los Estados Unidos y comenzó a buscar financiamiento. Los estadounidenses aceptaron ayudar. Grandes compañías farmacéuticas se unieron a la causa. Pero para la producción industrial se necesitaba una cepa de moho con una productividad más alta. A partir de este momento, la historia da un giro inesperado. Los científicos anunciaron algo parecido a un concurso abierto. Gente de todo el mundo enviaba muestras de moho encontradas en los lugares más diversos. Las muestras llegaban de diferentes rincones del planeta, y la cepa más productiva no se encontró en un laboratorio ni en un lugar exótico y lejano. Fue descubierta en un melón, precisamente en un melón mohoso de un mercado en la ciudad de Peoria, Illinois. Una asistente de laboratorio llamada Mary Hunt recorría los mercados locales comprando frutas con moho. Sus colegas la apodaron Mary la Mohosa. Este melón fue llevado al laboratorio
se analizó y la cepa de moho que contenía resultó ser 200 veces más productiva que cualquier otra conocida hasta entonces. Fue a partir de esta cepa que comenzó la producción industrial de penicilina. Se fue perfeccionando y mejorando. Pero el punto de partida fue precisamente un melón mohoso del mercado. Para el final de la guerra, los Estados Unidos producían penicilina en volúmenes tan grandes que alcanzaba para tratar a todos los heridos de las tropas aliadas. Fleming, Florey y Chain recibieron el premio Nobel en 1945. Imagínense que el moho en un melón, algo que cualquiera tiraría a la basura sin pensarlo dos veces, se convirtió en una verdadera medicina que salvó millones de vidas. Para el final de la guerra, la producción de penicilina alcanzaba toneladas. Las infecciones que apenas 10 años antes mataban a la gente en los hospitales en cuestión de días, ahora se aprendió a curarlas en una semana. El mundo después de eso cambió para siempre. Y en algún lugar, en los orígenes de este mundo renovado, estaba aquel mismo melón mohoso de un mercado en Illinois. Después de la guerra, la penicilina cambió por completo la lógica de la medicina. Por primera vez, los médicos tuvieron un medicamento que, con una probabilidad muy alta, podía destruir las bacterias. La práctica quirúrgica se volvió diferente. Las operaciones después de las cuales la gente antes moría, no en la misma mesa de operaciones, sino días después por una infección, ahora terminaban con una recuperación total. Pero esta historia también tiene su otra cara, de la que se habla mucho menos. Las bacterias saben cómo adaptarse. Ya en los años 40 aparecieron cepas resistentes a la penicilina. El moho y las bacterias llevan millones de años en una lucha, durante la cual las bacterias han aprendido a defenderse. Nosotros entramos en esta guerra del lado del moho, pero el enemigo resultó ser más experto en las reglas del juego. Hoy en día, la resistencia a los antibióticos es uno de los problemas médicos más serios del mundo. Cada año, millones de personas mueren por infecciones que han dejado de responder al tratamiento. Este es el resultado directo de que los antibióticos se usaron sin pensar durante décadas, tanto en la medicina como en la agricultura y hasta para los síntomas más leves. Los científicos continúan buscando nuevos antibióticos y de nuevo recurren al moho y otros hongos. Durante 1.000 millones de años de evolución, la naturaleza ya ha resuelto una multitud de problemas a los que el ser humano todavía no ha llegado. Los últimos grandes grupos de antibióticos fueron descubiertos precisamente en organismos naturales. En los últimos años, al moho le ha surgido otra aplicación interesante. El micelio, que es la red de filamentos del moho que penetra el pan, resultó ser un material de construcción muy prometedor. Aprendieron a cultivarlo en moldes especiales. Combina ligereza, resistencia, es resistente al fuego y además se descompone completamente en la tierra. Del micelio se hacen empaques y paneles de construcción como alternativa al unicel. Hace varios años, IKEA comenzó a usar empaques de micelio en lugar de unicel para una parte de sus productos. A diferencia del unicel, que tarda 500 años en descomponerse, el empaque de micelio desaparece de la tierra en unas pocas semanas. El moho en el suelo sigue cumpliendo el mismo papel que antes de la aparición del ser humano. Descompone la materia orgánica muerta y la devuelve al ciclo de la naturaleza. Sin este proceso, los elementos nutritivos desaparecerían para siempre de la biosfera. Cada árbol en el bosque crece, en parte, gracias a que el moho alguna vez descompuso los árboles anteriores. Y esto es lo interesante. Mientras más aprendes sobre el moho, más claro te das cuenta de que es una parte tan viva de la naturaleza que nos rodea como el perro en el patio o el árbol en el jardín. Simplemente solemos notarlo solo cuando nos echa a perder la comida o se pone negro en la esquina del baño. En este preciso momento, mientras usted mira este video, en el aire de su habitación están flotando miles de esporas de moho. La situación es exactamente la misma que al principio. Pero ahora usted sabe que entre esas esporas puede que se encuentren los descendientes de esa misma cepa que salvó la vida de millones de personas. Y quizás, entre esas personas se encuentre usted mismo.